Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Buenos Aires, Clara Servini de García, Partido Justicialista. Hola. Señor presidente, señores convencionales, la protección a los consumidores ha alcanzado en los últimos tiempos a tener una trascendental importancia, por lo que llama la atención, sobre todo desde un punto de vista retrospectivo, que un tema de tanta relevancia recién se haya comenzado a tratar su problemática en los últimos tiempos. Pero lo cierto es que si bien ya hace mucho que puede encontrarse en la legislación normas concretas para la protección de los consumidores, por ejemplo, el control administrativo en materia de medicinas o de alimentos, lo que es absolutamente nuevo es la idea de llevar a cabo una política global dirigida a conseguir esa protección. La trascendencia que adquiere en estos últimos años la protección de los consumidores es precisamente porque las circunstancias sociales y económicas actuales tienen una entidad propia y una realidad muy distinta a las que se tuvieron en consideración para elaborar los textos constitucionales vigentes, por supuesto. En efecto, el prototipo del consumidor necesitado de protección es la persona que individualmente no está en condiciones de hacer valer sus justas exigencias sobre los productos o servicios que adquiere y que carece de los medios necesarios para enfrentarse con las empresas con las que contrata, sean estas públicas o privadas. Cotidianamente, lo normal es que no esté en condiciones de juzgar por sí mismo sobre la bondad de los productos o los servicios. No tiene la posibilidad de influir en el mercado, ni en cuanto a precio, ni en cuanto a calidad de los productos. Se ve sometido a una extraña presión por medio de la publicidad que tiende a reducir su capacidad crítica, y es tal la desproporción entre los medios de que dispone el consumidor normal y los que poseen las empresas cuyos productos o servicios se adquiere, que no tiene ninguna posibilidad efectiva de hacer valer sus derechos y defender sus legítimos intereses. En tales circunstancias, afectando esta situación a la mayor parte de la población, es lógico que se plantee como una necesidad ineludible la incorporación de normas jurídicas que protejan a los consumidores. No se trata de enfrentar consumidores versus proveedores, se trata de buscar el bien común. A diferencia de lo que puede ocurrir en otras ramas del derecho, en que éste protege los intereses de un grupo considerado más débil de los intereses de otro grupo más fuerte, es por ejemplo el caso del derecho laboral o de ciertas normas en materia de arrendamiento. Aquí todos somos consumidores. Aún el más prolífico de los empresarios consume mucho más bienes y servicios producidos por otros que todos los que él mismo fabrica. Esta problemática tiene un carácter universal y en el orden internacional es la presencia de la Sociedad de las Naciones en 1919 el primer antecedente serio que refleja la preocupación de la comunidad internacional. El desenvolvimiento de estos propósitos ha merecido históricamente una atención cada vez mayor de la comunidad de estados y sus mandatarios, y en este sentido, en el año 1962, el presidente Kennedy envió su histórico mensaje al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, destacando la coexistencia del derecho de los consumidores dentro del ámbito general de la justicia. Pero en Latinoamérica, señor presidente, hubo que esperar que comenzara el proceso de apertura democrática y que se hiciera más intenso el establecimiento de políticas económicas de apertura de mercado. En este largo proceso,
resulta insoslayable la mención de la presencia de organizaciones de naturaleza independientes, como es la destacada Organización Internacional de Uniones de Consumidores, mejor identificadas con su sigla en inglés IOCU, quien ha trabajado intensamente para que los derechos del consumidor se acepten y adopten a nivel internacional. Así, en 1975, en el 8º Congreso Mundial de IOCU en Sydney, Australia, la creciente aceptación del interés del consumidor como factor característico del desarrollo económico y social, insta primero a que el secretario general de la ONU prepare y publique un informe sobre protección del consumidor en los Estados miembros de la ONU. Segundo, que el Consejo Económico y Social de la ONU nombre a un grupo de expertos para que preparen, de modo de someterlo a consideración y recomendación a la Asamblea General de la ONU, un código modelo de protección del consumidor basado en el informe antes mencionado. Y tercero, que la Asamblea General considere y recomiende a los Estados miembros la adopción de dicho código modelo. 10 años más tarde, en 1985, y luego de intensas tratativas, cuyas etapas finales fueron dirigidas por la imbatible representante Esther Peterson, IOCU pudo celebrar una de sus victorias más significativas, tal vez la más grande, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando aprobó por unanimidad la Resolución 39/248, denominada Directrices para la Protección del Consumidor, que ya ha sido mencionada en reiteradas oportunidades en el día de hoy en esta Asamblea. En el contexto regional merecen destacarse las dos conferencias convocadas por esta institución, la de Montevideo en 1986 y la de Santiago de Chile en 1990, que reunieron a las organizaciones de consumidores y a los organismos públicos. Vital importancia reviste también la reunión realizada en marzo de 1987 en Montevideo, donde se analiza la problemática del consumidor y se resuelve por unanimidad, entre otras cosas, asumir el compromiso de establecer normas de responsabilidad y competencias objetivas y adecuadas para la protección de los consumidores. El trabajo de los juristas ha sido intenso en el intento de receptar esta nueva realidad social que lógicamente se debe plasmar en un nuevo orden jurídico con principios propios que modifiquen o adapten los viejos institutos vigentes en cada país. Por todo ello, y a los efectos de restablecer los principios de igualdad y protección de la libertad de las partes, de acuerdo con las nuevas realidades, es necesario invertir algunos términos. Si hasta ahora el contrato principalmente se basaba en el acuerdo de partes, deben establecerse nuevas formas contractuales reguladas por la ley. Y si en cambio el proceso se basaba ante todo en la ley, deben incorporarse modalidades ágiles de solución de controversias que permitan una mayor intervención del acuerdo de partes. Nuevos contratos de adhesión, pero ahora con cláusulas legalmente predispuestas y establecimiento de mecanismos conciliatorios. En virtud de todo esto, influenciados por el importante momento histórico que viven los países del Cono Sur, cuando sus instituciones y el Estado de Derecho consolidan la democracia, es preciso destacar la Carta de Brasilia y la Carta latinoamericana, suscrita el 8 de diciembre de 1993 en el primer encuentro latinoamericano de defensa del consumidor, convocado por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, como así también de la resolución de 42 de ALADI de febrero del corriente año, y que surgiera de la 8ª reunión del Consejo de Ministros celebrado en Montevideo, sobre fortalecimiento de la participación de los agentes económicos y sociales,
y el mandato que nuestro país suscribiera en Santa Fe de Bogotá el 5 de agosto próximo pasado para que ALADI, conjuntamente con IOCU, redacten un cuerpo legal que sirva de modelo para todos los países miembros de la ALADI. Hasta aquí, señor presidente, he citado algunos de los hechos más sobresalientes que fueron marcando el camino que nuestro país ha transitado y vivido. Algunos como fiel observador y otros como partícipe, sobre todo en las últimas décadas, y que constituyen el proceso lógico que debió darse para que hoy, con gran beneplácito, podamos otorgar rango constitucional a los derechos del consumidor por incorporación de un nuevo artículo en el capítulo 2 de la primera parte de la Constitución Nacional, tal como lo habilita la Ley 24.309 en su artículo 3.m, titulado Defensa de la competencia del consumidor y usuario. El artículo en tratamiento podríamos analizarlo separadamente en cada uno de sus 3 párrafos, comenzando por el primero de ellos, en el cual los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo. Aquí podemos destacar que se menciona a los consumidores y usuarios como una nueva categoría de sujetos que necesitan protección y que debe ser conceptualizado. Y así surge, ineludiblemente, que nadie es consumidor de profesión, sino tiene esa condición en tanto y en cuanto adquiere bienes y servicios para uso privado. La calificación de consumidor se refiere, pues, a un acto determinado. Aún no existe en el derecho comparado un concepto uniforme de consumidor, prueba de su reciente reconocimiento como sujeto por los distintos órdenes jurídicos. Mucho se ha escrito en la doctrina sobre la noción jurídica de consumidor. No es este el lugar para analizar este punto. Pero en la médula del concepto de consumidor están las ideas de debilidad de una de las partes y de desigualdad entre los contratantes. Debilidad por falta de conocimientos técnicos, por falta de información veraz, por falta de opciones. Desigualdad por la imposibilidad de negociar en términos contractuales. La noción legal de consumidor sirve para delimitar el ámbito de aplicación de la norma, cuyo objeto es precisamente la protección de los consumidores. Pero junto a este criterio subjetivo de delimitación, le sigue otro criterio referido al denominado acto o relación de consumo, definido por Galea Law como un acto jurídico que permite obtener un bien o un servicio con vistas a satisfacer una necesidad personal o familiar. Según este planteamiento, es consumidor en sentido jurídico la persona que realiza un acto de consumo. La noción de consumidor, entonces, en sentido concreto, va indisolublemente unida a una actuación determinada, aquella que convierte a la persona en consumidor. En este sentido, la Comisión de Defensa del Consumidor, subgrupo de trabajo número 10 de Mercosur, acordó el concepto de consumidor de la siguiente forma. Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. En virtud de que se incorporó el concepto de consumidor con la expresión relación de consumo, se consideró apropiado definirla como la relación jurídica que se establece entre quien a título oneroso provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiera o utiliza como destinatario final. Pero la relevancia fundamental, señor presidente, que hay que atribuir al consumidor en sentido jurídico, no debe hacernos olvidar la existencia del consumidor material, es decir, la persona que de hecho consume los bienes
o los usa o utiliza estos servicios. Esta protección del consumidor material se manifiesta especialmente en el ámbito de la seguridad y salud psicofísica. Y así llegamos a lo que el destacado Antonio Benjamín llama las dos órbitas de la protección del consumidor, que si bien son distintas unas de otras, no son absolutamente excluyentes. La primera centraliza su atención en la garantía de incolumidad psicofísica del consumidor, protegiendo su salud y su seguridad, o sea, preservando su vida e integridad contra los accidentes de consumo. La segunda, en cambio, busca arreglar su incolumidad económica. En otras palabras, una afecta al cuerpo y la otra al bolsillo del consumidor. Incluso cuando la actividad del fabricante provoca daños a la incolumidad psicofísica del consumidor, reflejamente está afectando igualmente su incolumidad económica, ocasionando la disminución de su patrimonio. Por lo tanto, para la identificación de la órbita en que fue afectado por la actividad del proveedor, no se debe buscar un trazo exclusivo, sino uno preponderante. Ejemplo típico es la colocación en el mercado de bienes de consumo, productos o servicios defectuosos, capaces de causar accidentes, porque además de afectar la órbita de seguridad del consumidor, tal actividad trae también aparejada una incidencia económica, es que las reglas de responsabilidad por los accidentes de consumo tienen un impacto sobre los intereses económicos y también en la seguridad de los consumidores. Los bienes de consumo lanzados en el mercado pueden causar dos tipos básicos de perjuicios al consumidor. Primero, una desvalorización del propio bien en razón de un vicio que afecta su utilidad intrínseca. En segundo lugar, aparece otro tipo de daño, no ya consistente en la desvalorización del bien, sino provocado por el propio bien en sí considerado. Así sucedió con el propóleo y la musarela, entre otros tantos casos de accidentes de consumo. En el ataque que sufre en cuanto a su salud o seguridad, se destaca más el peligro, no a su integridad como sujeto económico, sino mucho más a su existencia como sujeto vivo. De allí la relevancia y el rigor de las normas que han sido promulgadas por los diversos países para reglamentar los accidentes de consumo. Señora convencional, su tiempo. Señor presidente, yo soy miembro informante del bloque. Así que continúe entonces el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y así vemos que el primer principio general que establecen las directrices de Naciones Unidas sobre protección del consumidor es la legítima necesidad de los consumidores de tener protección cuando los peligros a que están expuestos su salud y su seguridad. La norma establecida en el párrafo 9 estipula que todas las mercaderías deben ser seguras para el uso al cual están destinadas y para un uso normalmente previsible. No es solamente el gobierno el responsable de velar por el cumplimiento de esta norma, es una obligación de los fabricantes y de los vendedores de productos. Pero por supuesto, el gobierno debe asegurar el efectivo cumplimiento de las normas que rigen en la materia. Ello así, porque la protección del consumidor en el ámbito de la salud y de la seguridad se realiza básicamente a través de normas de carácter administrativo que regulan y establecen controles sobre la fabricación y la presentación de los productos en el mercado. Estas normas de carácter administrativo tienen algunas peculiaridades importantes. En primer lugar, tienen un contenido básico de carácter tecnológico, lo cual significa que esas disposiciones no se pueden interpretar y aplicar por quien solo tiene conocimiento jurídico. Ningún jurista puede interpretar y aplicar, por ejemplo, las normas sobre cosméticos, sobre conservantes o sobre cualquier otro producto. Estas disposiciones exigen además para su real efectividad inversiones públicas de mayor o menor importancia
que permitan efectuar los controles adecuados. También se hace referencia a la seguridad de los productos en el párrafo 12 de estas directrices, estableciendo que además de la obligación por parte de los proveedores de colocar productos seguros, deben asumir la responsabilidad de retirarlos de la venta cuando puedan resultar nocivos o cuando detecten defectos graves que constituyan un peligro sustancial y serio, aun cuando se lo use adecuadamente, debiendo dar cuenta a las autoridades competentes y asegurar que los consumidores estén debidamente informados de tal situación. Además de proteger la salud y de seguridad de los consumidores, el objetivo más importante de las políticas del consumidor es la protección de sus intereses económicos. Pero, ¿en qué consiste la protección de los intereses económicos de los consumidores? Sintéticamente expuesto, se puede decir que se trata del derecho que tiene el adquirente de bienes y servicios a contratar en condiciones equitativas. Eso es lo que persigue la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores. Ello implica que el consumidor tiene que estar protegido en la fase de promoción de ventas de operaciones mercantiles para evitar ser engañado. Tiene que estar protegido en el momento de perfeccionamiento del contrato para evitar ser indebidamente presionado, es decir, para asegurar que mantenga la libertad de contratar o no contratar. En el momento del perfeccionamiento, también tiene derecho a conocer exactamente los términos del contrato que suscribe y a recibir una documentación que justifique ese contrato. En cuanto al contenido de contrato, tiene derecho a que no se incluyan cláusulas abusivas dentro del mismo. Y por último, en la ejecución del contrato, tiene derecho a una garantía, a un servicio adecuado de postventa y, por supuesto, a exigir las responsabilidades oportunas. El objetivo entonces de la protección económica establecida es, en síntesis, que se busque que los consumidores obtengan un óptimo beneficio de los recursos económicos. Y un aspecto muy importante para lograr dicho objetivo es asegurar que los consumidores tengan una información adecuada, es decir, suficiente, veraz y oportuna para poder optar en el mercado. La comercialización de mercaderías y servicios debe ser informativa. Específicamente las directrices establecen en el párrafo 20, además de prohibir la comercialización engañosa, que las prácticas de venta y comercialización deben contener la información adecuada para permitir que los consumidores tomen decisiones independientes en base a una información precisa. Pasando ahora al segundo párrafo y siguiendo con el análisis del texto propuesto, se determina que las autoridades deben proveer a la protección de estos derechos, esto es, a través de mecanismos que garanticen el real y efectivo cumplimiento de los mismos, sea regulando normativamente su ejercicio como parte integrante de una política de protección al consumidor en la cual tiene fundamental importancia la educación para el consumo, y así se expresa que las autoridades proveerán a la protección de la educación para el consumo. Ubicando el cumplimiento de los derechos y responsabilidades de los consumidores como un eje de la educación de los mismos, estamos ampliando la visión y el alcance de ella. Ya no se trata solamente de lograr que los consumidores adopten, mediante una información adecuada, una postura racional dentro del mercado, sino que es un objetivo del proceso educativo dotar a los consumidores de una capacidad de lectura crítica frente a la publicidad, a los costos y calidad de bienes y servicios y los mecanismos e instancias que rigen las relaciones de consumo. Vista de esta dimensión, la educación supone una oportunidad inmejorable para acercar a las personas a la realidad del mercado y de la sociedad a partir de la salvaguarda de sus propios intereses, logrando su autotutela.
Supone asimismo la posibilidad de distinguir entre las necesidades reales y las inducidas, cuestionando el consumo irracional y fomentando el necesario sentido asociativo para incidir en las instancias donde se toman decisiones que los afecten. Pero es necesario destacar que la educación para el consumo no culmina con el solo reconocimiento de los derechos que le asisten, sino que exige la asunción activa de una serie de responsabilidades para dar la efectiva vigencia social a tales derechos. De esta forma, derechos y responsabilidades forman un todo indisoluble y la educación a los consumidores, para ser tal, debe considerar esa doble dimensión, tanto en la educación formal como en la no formal. Corresponde también, siguiendo con el análisis del artículo, a las autoridades proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, ya sea elaborar, reforzar o mantener según proceda medidas relativas al control de las prácticas comerciales restrictivas que puedan perjudicar a los consumidores. Asimismo, adoptar medidas alentando la competencia leal y efectiva a fin de brindar a los consumidores la posibilidad de elegir productos y servicios dentro del mayor surtido y a los precios más bajos. En definitiva, que obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. En este sentido, va íncito lo concerniente a alcanzar las metas de producción y prestación satisfactorias, normas de funcionamiento, fomentar la disponibilidad de servicios para ensayar y certificar la seguridad, la calidad y el buen funcionamiento de los servicios. Debiendo formularse o promoverse normas voluntarias o de otra índole para asegurar que los servicios ofrecidos satisfagan los requisitos normales de durabilidad, utilidad, inocuidad y fiabilidad y sean aptos para el fin que se destinan, y que el prestador vele para que estos requisitos se cumplan y además asegure la disponibilidad adecuada en un servicio confiable de postventa. Especial importancia reviste el compromiso de las autoridades a proveer a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, puesto que son muchas las razones por las cuales las organizaciones de los consumidores son importantes. Tal vez la más trascendente es que hablan en nombre de los consumidores. En una democracia, el proceso político consiste en exponer diferentes puntos de vista y discutirlos. El interés del consumidor es demasiado importante para que sea dejado de lado en este proceso, y es fundamental que las diferentes fuerzas que intervienen en el mercado puedan expresar sus opiniones. Las directrices de Naciones Unidas tratan específicamente de los grupos de consumidores independientes, siendo este un calificativo esencial, porque si bien lo que se necesita es la opinión articulada del consumidor, los grupos de consumidores deben ser independientes de los partidos políticos y representar genuinamente a los consumidores. Por eso debemos comprender la importancia que reviste el derecho de asociarse en defensa de sus legítimos intereses, porque a uno los consumidores no tienen ningún poder, pero cuando nos unimos, nuestra voz se hace lo suficientemente fuerte como para que se oiga. Cuando nos unimos, nos convertimos en una fuerza económica por nuestro propio derecho. De esta forma, señor presidente, llegamos al tercero y último párrafo del articulado, en el cual deseo poner especial énfasis en esta tarea encomendada al legislador, referida al establecimiento de procedimientos para la prevención y solución de los conflictos. Esto es, mecanismos que establezcan modos alternativos de lograr una efectiva satisfacción de sus necesidades, distintos a los establecidos por la vía judicial ordinaria, que generalmente resultan onerosos y lentos en relación al poco monto individualmente considerado en que se ven perjudicados los consumidores. Estos procedimientos nuevos podrán establecer instancias de conciliación administrativa, juntas arbitrales,
tribunales de menor cuantía o pequeñas causas, o como recientemente se ha creado en Brasil, juzgados de consumo. La enorme importancia que radica tener una vía de acceso a la justicia está dada porque ningún sistema de protección al consumidor es efectiva si no se establece un sistema de compensación que funcione eficazmente. Visto desde esta perspectiva, del consumidor, los esquemas de compensación son importantes por tres razones. Primero, son importantes porque aseguran la justicia individual que hace a la reparación del daño o a la efectiva satisfacción de sus necesidades, asegurando así que los consumidores hagan valer sus derechos en la práctica. Segundo, son importantes porque movilizan al consumidor individualmente, incorporando al ciudadano una noción que muchos no tienen porque no conocen sus derechos en el mercado. Esta concientización hace que los consumidores comprendan que tienen un rol activo en la prosecución de los casos en que se han violado sus derechos en la relación de consumo. Y tercero, son importantes porque un sistema de compensación efectiva, es decir, rápido, justo, económico y accesible, funciona como una forma de corregir los defectos del mercado, porque tanto las organizaciones de consumidores como las autoridades pueden usar las quejas de los consumidores como un medio para obtener información sobre los comportamientos del mercado. Señora, debo comunicarle que ahora hasta la media hora. ¿Cómo no? Bueno, si me permite. Redondeo, señor presidente, 2 minutos más. ¿Cómo no? Por último, también será la legislación la encargada de establecer los marcos regulatorios de los servicios públicos, previendo la necesaria participación consultiva de las asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control de esos servicios. En esta redacción, si bien a primera vista pareciera redundante mencionar nuevamente a los servicios públicos y a las asociaciones de consumidores, no lo es, porque en este último párrafo se ha querido privilegiar o acentuar la tutela de aquel grupo que aparece hoy más desprotegido, el usuario de servicios públicos. En nuestro país, a partir de la reforma del Estado, se ha venido realizando un proceso de privatización de empresas prestatarias de servicios públicos, como es el caso de las telecomunicaciones, energía eléctrica, gas natural, entre otros. El cambio de rol del Estado que se está produciendo diseña una nueva relación entre este y la sociedad, donde adquieren primacía los derechos fundamentales y la calidad de los servicios públicos. Así, al decir de un reconocido jurista argentino, el servicio público se ha centrado ahora en la técnica de la delegación por concesión, y es el poder de policía como forma de actividad administrativa el que garantiza la calidad de las prestaciones, el respeto por el consumidor y el usuario. En cuanto privatizado el servicio, debe fortalecerse la regulación por el control en beneficio del mercado y de los sujetos individualmente que lo integran. En efecto, se trata del ejercicio de las funciones estatales de regulación y control, ahora integradas a las funciones jurisdiccionales y de asesoramiento en organizaciones administrativas apropiadas bajo la modalidad de entidades autárquicas y altamente especializadas, comúnmente denominadas entes reguladores. Todo el proceso de privatización está encaminado a la prestación eficaz de los servicios públicos, lo que implica la defensa de los consumidores, aun cuando ésta adquiera mayor vigor en la llamada postprivatización. En ella los servicios públicos se orientan bajo marcos regulatorios y entes regulatorios. Y es precisamente en estos entes regulatorios la participación consultiva que se les otorga expresamente a las asociaciones de consumidores y usuarios, ampliando su ámbito de representación y de gestión para convertirse en poseros válidos de las necesidades, deseos y requerimientos de los consumidores. Como podemos apreciar, el campo de la protección de los consumidores ha ampliado notoriamente el horizonte dentro de nuestro país. Pero hay que destacar que no solo se le han reconocido sus derechos, sino que se le han establecido las vías adecuadas para hacerlos efectivos. Me estoy refiriendo a 2 institutos jurídicos
que se incorporarán prontamente y expresamente a nuestra Carta Magna y que coadyuvarán a la efectiva protección del consumidor. Ellos son el recurso de amparo cuanto a cualquier forma de discriminación y en relativo a los derechos que protegen la competencia, el usuario del consumidor, y el defensor del pueblo, que junto a las asociaciones legalmente constituidas poseen legitimación activa para accionar. En síntesis, podemos decir que la Constitución, al incluir la protección de los consumidores como una de las finalidades que deben cumplir las autoridades, ha reconocido un principio general de derecho que venía cobrando vigencia social en las últimas décadas, y que estos principios constitucionales traerán aparejados profundos cambios dentro de nuestro ordenamiento jurídico y contexto social, cambios que son imprescindibles, si se quiere, donde el consumidor sea considerado un sujeto social y económico con derechos propios, y como ciudadanos la responsabilidad de usar su estatus de consumidor en aras de transformar la sociedad, construyendo y desarrollando una nueva forma de vida basada en el derecho y la equidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora convencional.